Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los bares de la ciudad griega de Keratsini, en la región de Ática, en el Pireo, están llenos de gente para ver el partido de fútbol de la Liga de Campeones, entre el Olympiacos y el Paris Saint-Germain. En el Café Corail, un bar de la ciudad, Pablos se ha juntado con un grupo de amigos del barrio para disfrutar del evento. A Pablos Fisas lo conoce todo el mundo. Es un cantante y promotor de rap, muy implicado en la lucha contra el racismo, como refleja abiertamente en las letras de sus canciones. Se ha ganado el cariño de muchos chavales. No esconde su ideología. Se reivindica de izquierdas y antifascista. Su nombre artístico es Kilape. La noche del 17 de septiembre de 2013, alguien observa a Pablos y a sus amigos. 3 jóvenes lo reconocieron y mandaron mensajes a su grupo diciendo que estaban sentados en el mismo bar que ese conocido rapero izquierdista. Estos 3 jóvenes eran militantes de Amanecer Dorado, un partido neonazi que desde hacía pocos años, en plena crisis económica, había ganado mucha popularidad y varios diputados en el Parlamento. Venid todos ahora a la oficina local. Quien esté cerca, no esperaremos a quienes estéis lejos. Venid ya. Este fue el mensaje que Georgios Patelis, líder de la sección de Amanecer Dorado en la ciudad cercana de Nikaya, envió a decenas de sus contactos. Había recibido el mensaje sobre la presencia del rapero en aquel bar y decidió movilizar a sus tropas. Georgios Roupakias, un hombre de 45 años, también miembro del partido, estaba en su casa viendo la televisión cuando recibió el mensaje. No se lo pensó 2 veces. Bajó a la calle, cogió su coche y se dirigió al punto de encuentro. A medianoche, varios militantes y simpatizantes del partido neonazi acudieron a la llamada de su líder. Tras reunirse en el lugar acordado, un convoy de motocicletas partió hacia el lugar donde estaba Pablos con sus amigos. Una vez llegaron al bar, localizaron a su presa. Empezaron a insultarle y amenazarle para que saliese del local. Pablos salió a la calle con sus amigos e inmediatamente fue atacado por varias personas a la vez. Se encaró a varios de sus agresores. Intentó defenderse como pudo, pero los atacantes eran decenas y se turnaban para agredirle, hasta que un coche se detuvo a pocos metros. Roupakias bajó del vehículo y con paso decidido se dirigió hacia Pablos, que estaba siendo agredido por varios de sus compinches. Lo sujetó firmemente y mientras otros le golpeaban, le asestó una puñalada mortal en el pecho. Inmediatamente se dirigió de nuevo hacia su coche y se sentó en el asiento del conductor, a la espera de que llegase la policía y lo detuviera. Pablos todavía seguía vivo, tumbado en una acera, abrazado a sus amigos. Eran sus últimos momentos de vida. Murió esa misma noche. Crímenes de odio, una producción original de Podium Podcast. Episodio 8. Pablos Fisas y el fin de Amanecer Dorado. La crisis económica que se inició en 2008 se estaba cebando con los más pobres, con los más vulnerables. Ante la orgía financiera que había precipitado el desastre, los gobiernos emprendieron numerosos recortes en gasto social y pusieron todos sus esfuerzos en rescatar a la banca. Los organismos económicos internacionales impusieron una serie de medidas a los gobiernos para que el capitalismo financiero sobreviviese. La indignación popular se tradujo en protestas en varias partes del mundo. Fueron años de una gran agitación política en Europa. En España, tras varias movilizaciones, vimos nacer lo que se conoció como el 15M. En otros países surgieron movimientos similares. La ira contra los políticos y los bancos era enorme. La gente estaba enfadada y con razón. Se salvó a los bancos, pero fue la clase trabajadora la que finalmente pagó los platos rotos. Los partidos que hasta entonces se habían turnado en los gobiernos empezaron a acusar una crisis de popularidad y de legitimidad sin precedentes.
por los numerosos casos de corrupción que les salpicaban y por aplicar sin piedad cada vez más recortes. Ante el descontento por la política y por las instituciones y la cada vez más difícil situación de muchas familias, otros actores trataron de sacar provecho. Amanecer Dorado era un partido abiertamente neonazi. Fundado en 1985, había sobrevivido hasta entonces en la marginalidad, sin representación en las instituciones. Pero durante los años de crisis empezó a ganar cierta popularidad. Sus militantes organizaban repartos de alimentos a familias griegas en situación precaria, acompañaban a los ancianos a sacar dinero del banco para que no les robaran, y sus militantes organizaban masivas donaciones de sangre para ciudadanos griegos. Amanecer Dorado se reivindicaba como el único y verdadero partido patriota, que se preocupaba por su gente y que iba a devolver la grandeza al país. Además de culpar a los políticos y a las instituciones de haber llevado el país a la ruina, culpaba también a los inmigrantes. Los acusaba de acaparar las prestaciones sociales y de la inseguridad y de la delincuencia del país. Su estética paramilitar, sus desfiles, su ayuda selectiva y su agresividad pronto se convirtieron en carnaza para los medios de comunicación. Y en poco tiempo, estos neonazis fueron catapultados hacia la fama. En 2012, consiguieron el 7% de los votos. Nosotros somos el futuro y ellos son el pasado. Amanecer Dorado ha entrado en el Parlamento no con tanques, como escriben sus lamentables acusaciones, sino con una clara consigna: cárcel para los ladrones. ¡Patria, honor! ¡Amanecer Dorado! ¡Patria, honor! ¡Amanecer Dorado! La llegada de Amanecer Dorado a las instituciones pilló a todo el país por sorpresa. El recuerdo de la ocupación nazi de Grecia, así como el de la dictadura de los coroneles, el régimen ultranacionalista que gobernó el país entre 1967 y 1976, estaba todavía latente en una gran parte de la sociedad. Pero la otra no veía mal que algunos de estos viejos fantasmas tomaran las riendas de su país, porque sentían que se estaba precipitando al vacío. En otoño del año 2016, el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona anunció la proyección de un documental sobre la entrada de los neonazis a las instituciones griegas. Se llamaba Amanecer Dorado, un asunto personal. El tráiler me llamó poderosamente la atención, tanto por el contenido como por el enfoque que le dio la directora, la periodista Angelique Corones. Soy periodista. Mi compañero es judío. Uno de mis hijos es gay y el otro es anarquista. Y yo soy una feminista de izquierdas e hija de inmigrantes. Si Amanecer Dorado llega al poder, nuestra preocupación será en qué vagón nos meterán a cada uno de nosotros. No me lo pensé dos veces. Busqué información y escribí a la productora del documental. Quería organizar un pase en Valencia, en mi ciudad, aprovechando que la directora iba a pasar por Barcelona. La respuesta no tardó en llegar. Angelique, la directora, y su compañero Tomás me escribieron directamente. Tenían unos días libres después de pasar por Barcelona y estaban encantados de poder venir a Valencia. Así que me puse manos a la obra y a través de la Unión de Periodistas, el sindicato al que pertenezco, organicé la proyección en los ya desaparecidos Cines Aragón de Valencia. Angelique y Tomás llegaron con una vieja furgoneta y con su perro. Habían cruzado Europa entera por carretera, desde Atenas hasta España. Eran una pareja entrañable, extrovertida, simpática, que no paraba de sonreír y de agradecer la invitación. Angelique era mitad francesa y mitad griega. Trabajaba como corresponsal de varios medios francófonos en el país heleno y era una reconocida periodista de investigación. Tomás también era periodista y trabajaba para varios medios internacionales. La proyección del documental y la posterior charla con Angelique y Tomás fue un éxito. Mucha gente que vino a verlo sabía quiénes eran Amanecer Dorado,
pero no cómo era el partido por dentro y cómo había logrado seducir a una parte de la población griega. Fue tan bien el acto que decidimos programar un nuevo pase meses más tarde, esta vez organizando una gira por todo el país. El caso de Amanecer Dorado, un partido abiertamente neonazi y violento que había llegado a las instituciones, había llamado la atención en todo el mundo. No era uno de esos partidos populistas de derechas que se esforzaban por evitar cualquier relación con el nazismo. Los neonazis griegos no se andaban con eufemismos, no disimulaban. Su trayectoria era de sobras conocida. Las fotos de sus líderes años atrás, posando con esvásticas y con todo tipo de parafernalia nazi, estaban al alcance de todos en Internet. ¿Qué estaba pasando en Grecia para que una parte de la sociedad apoyase a un grupo neonazi? El documental de Angelique trataba de responder a esta pregunta. La directora acompañó durante un tiempo a varios militantes del partido, escuchando sus problemas, sus argumentos, sus demandas, su manera de entender el mundo. Obtuvo el permiso del partido para grabar reuniones y encuentros de militantes, mítines y acciones a lo largo del país. El partido estaba convencido de que era bueno que se hablase de ellos, aunque fuese mal. Eso sí, tenían una serie de consignas claras para enfrentarse a las preguntas incómodas. No se declararían nazis, sino nacionalistas, patriotas. No hablarían del Holocausto, que su líder negaba en público, sino que evitarían el tema diciendo que era un asunto histórico que correspondía solo a los alemanes. Y por supuesto, negaban cualquier relación con la violencia, con el asesinato de Pavlos Fyssas y con todas las agresiones que se les atribuía. Las imágenes que captó Angelique para su documental parecían trasladarnos a la Europa de los años 30, al auge de los fascismos. Desfilaban con antorchas al ritmo de himnos nacionalistas y marchas militares, uniformados con pantalones de camuflaje, botas militares y camisas negras. Una puesta en escena cargada de nacionalismo que logró seducir a una parte de la sociedad. En enero de 2013, 2 hombres vinculados a Amanecer Dorado habían asesinado a puñaladas a Shehzad Lukman, un inmigrante pakistaní de 27 años. El caso había pasado bastante desapercibido en los medios, pero la violencia neonazi no era ninguna novedad. También un diputado de Amanecer Dorado había bofeteado en directo en un programa de televisión a una diputada de izquierdas. La violencia contra periodistas era más que habitual, y las agresiones contra sindicalistas, estudiantes, personas sin hogar y trabajadores migrantes se repetían cada semana. Pero no sería hasta el asesinato de Pavlos Fyssas, un joven griego, cuando las instituciones y los medios de comunicación parece que por fin reaccionaron. Amanecer Dorado se apresuró a desvincularse del asesinato de Pavlos Fyssas. Decían no conocer de nada al autor de las puñaladas, Georgios Roupakias, a que se referían como uno de los miles de ciudadanos que se acercan a sus oficinas, sin ninguna vinculación con el partido. Pero las mentiras de los neonazis, que se desentendían de uno de sus camaradas, cayeron inmediatamente. Angelique, la directora del documental sobre Amanecer Dorado, había estado durante meses asistiendo a todos los actos del partido a lo largo y ancho del país, y en algunas de las imágenes que grabó se encontraba el asesino. Georgios Roupakias no aparecía como un simpatizante cualquiera. Se le veía en varios vídeos hablando con el diputado Ilias Panayótaros, o ejerciendo como uno de los responsables de la seguridad de sus líderes. La vinculación del asesino con el partido era evidente. Varios días después del asesinato de Pavlos Fyssas, la policía arrestó al líder de Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, y a varios de sus diputados. Realizó numerosos registros en sus locales y en los domicilios de los detenidos, donde se incautó de varias armas y de todo tipo de material nazi. Los acusaba de formar una banda criminal y de participar en numerosos crímenes, como homicidios, atentados con bomba y agresiones físicas. Su líder ya había enfrentado en el pasado un proceso judicial por haber organizado un grupo terrorista fascista cuando era militar, a finales de los años 70,
Nijaloliakos colaboró con las fuerzas de seguridad y se convirtió en un confidente, en un chivato, lo que le valió una reducción de pena. A pesar de que fue condenado por tenencia de armas y explosivos, solo cumplió 13 meses de cárcel. Ahora, 40 años después, volvía a estar entre rejas. La operación contra Amanecer Dorado reveló, además, la connivencia de numerosos mandos y agentes de la policía con este grupo neonazi. Al menos 20 altos cargos del cuerpo de policía fueron relevados por sus vínculos con los neonazis. Organizaciones de derechos humanos venían denunciando desde hacía tiempo la impunidad de numerosas agresiones que cometían, sobre todo contra migrantes y militantes de izquierdas, y acusaban a la policía de poner poco o ningún interés en esclarecer los hechos. En el documental de Angelique y Thomas, el tema de la policía aparece frecuentemente. Una de las personas entrevistadas era un oficial de policía, que de manera anónima y con el rostro tapado, admitía las conexiones de muchos mandos policiales con Amanecer Dorado. Es más, apuntaba que los servicios secretos conocían muy bien las actividades de este partido y de sus miembros, y que si hubieran querido, hubieran parado cualquier agresión. Incluso los sucesivos gobiernos estaban al tanto de todo. Pero según este policía, a los gobiernos les venía bien tener este ejército de fascistas en la reserva para disciplinar a la población. Conozco a varios periodistas que viven o que han trabajado en Grecia, y el papel de la policía en aquel país es un tema recurrente de conversación. Todos explican que a menudo, cuando hay manifestaciones de izquierdas y la policía se retira, más de una vez aparecen grupos de matones encapuchados, armados con palos, que arremeten contra los manifestantes. Algunos de ellos eran miembros de Amanecer Dorado, que actuaban en absoluta connivencia con las llamadas fuerzas del orden. En los centros de votación cercanos a las comisarías, donde votaban los agentes, el partido neonazi era la fuerza más votada. Lograba más de la mitad de los votos. Otro de los testimonios que recoge Angelique en su documental es el de varios militantes anarquistas que fueron arrestados en 2012 tras una marcha antifascista. Durante su detención, según denuncian, fueron torturados y fotografiados por los agentes, que les confesaron ser miembros de Amanecer Dorado. La hostilidad que la policía mostraba ante las protestas o los militantes de izquierdas no tenía nada que ver con la actitud y a menudo la complicidad que se exhibía en los actos y con los miembros de Amanecer Dorado. Tras las detenciones de los líderes de Amanecer Dorado, el Parlamento griego votó suspender la financiación estatal del partido, el tercero más votado en las anteriores elecciones. Esto permitía, además, la congelación indefinida de sus fondos. A pesar de esto, y de la detención y el encarcelamiento del líder y de varios diputados del partido, y de las acusaciones que vertían sobre ellos tras el asesinato de Pavlos Fyssas, Amanecer Dorado no se achantó. Al contrario, adoptó el papel de víctima. Se reivindicaba como la única alternativa ante un sistema podrido que ahora les perseguía por ser su principal amenaza. Negaba todas las acusaciones que se vertían contra ellos y juraron ante las cámaras que no iban a dar ni un paso atrás, que tan solo las balas podrían pararlos. Alguien se tomó al pie de la letra estas declaraciones. Tan solo unas semanas después, la noche del 1 de noviembre de 2013, dos individuos bajaron de una motocicleta ante la sede de Amanecer Dorado en el barrio de Nikaya, en Atenas. Uno de ellos, armado con una pistola, disparó contra 4 miembros del partido que se encontraban en la puerta del local, asesinando a 2 de ellos. Un desconocido grupo anarquista reivindicó el ataque. Las Fuerzas Revolucionarias Populares y Combativas. Una llamada anónima al periódico Zougla avisó de que habían dejado un sobre con una tarjeta de memoria en el Monumento a la Resistencia Nacional de Atenas, dedicado a los más de 200 griegos ejecutados durante la ocupación nazi. El comunicado que había en la tarjeta de memoria empezaba con una frase del anarquista español Buenaventura Durruti,
que afirmaba que ningún gobierno estaba interesado en combatir el fascismo y que por eso ellos habían tomado la iniciativa en memoria de Pablos Fisas y de todas las víctimas de este grupo nazi. La policía no ha logrado todavía esclarecer los hechos ni dar con los responsables. Tras cumplirse los 18 meses máximos de prisión preventiva, a mediados del año 2015, los miembros de Amanecer Dorado fueron puestos en libertad. El juicio todavía no se había celebrado y los neonazis habían revalidado su apoyo en las elecciones recientes, obteniendo un 7% de los votos, 18 escaños. De nuevo, la tercera fuerza política en Grecia. La estrategia de victimización les había funcionado. El juicio arrancó en septiembre de aquel año y estaba previsto que declarasen decenas de testigos y se analizasen miles de pruebas. El caso iba más allá de juzgar el asesinato de un joven y de la responsabilidad del partido en este y en otros ataques violentos. Iba a servir para poner a la sociedad griega y a sus instituciones frente al espejo y preguntar en qué habían fallado para que un partido abiertamente nazi hubiese llegado a colarse por las puertas de la democracia, y precisamente en el país que la inventó. El papel que habían jugado los medios de comunicación en la promoción y la normalización de un partido neonazi fue también objeto de debate tras el asesinato de Fisas. Varios medios habían publicado reportajes sobre las bodas de los miembros del partido, sobre sus vacaciones o sus gustos musicales, e incluso los invitaban a programas de televisión de máxima audiencia. Habían convertido a los líderes neonazis en celebridades. Tras la detención de sus principales miembros y la acusación de formar parte de una banda criminal, los medios dejaron de ser tan amables y complacientes con los nazis. Las instituciones, que hasta entonces los habían aceptado como una opción democrática más, empezaron a marcar distancias. Ante el procedimiento judicial que se iniciaba, no solo estaba en juego que se hiciese justicia con el asesinato de Pablos Fisas. Si no se conseguía demostrar que Amanecer Dorado era una banda criminal y que era responsable de este y otros crímenes, el partido saldría mucho más reforzado. Había mucho en juego y no todo podía depender de un juicio. La batalla contra Amanecer Dorado no se libró únicamente en los tribunales. Las calles empezaron a ser cada vez más hostiles para los neonazis. Los grupos antifascistas, los únicos que hasta entonces les plantaban cara, prácticamente en soledad, se multiplicaron e incrementaron su actividad en cada rincón del país. Se crearon plataformas amplias que reunieron a miles de personas que todas las semanas organizaban concentraciones y acciones pacíficas alrededor de las sedes del partido y de sus actos. La presión constante logró que cerraran más de 30 de estas sedes en el área metropolitana de Atenas. Además, las sedes del partido se habían blindado y dejaron de ser puntos de encuentro seguros a raíz de la ejecución de 2 de sus miembros por parte de un comando anarquista. Los antifascistas también empezaron a disputar las plazas y los lugares de reunión de los neonazis, a menudo enfrentándose físicamente contra ellos. Aunque no todos los antifascistas compartían estos métodos, cada uno encontró una manera u otra de dar la batalla contra quienes llevaban años sembrando el terror con absoluta impunidad. El juicio arrancó en 2015 y la sala se convirtió en el escenario de múltiples enfrentamientos entre miembros de Amanecer Dorado y los antifascistas que acompañaban a Magda, la madre de Pablos Fisas, presente en todas y cada una de las sesiones del juicio. Un buen número de agentes de policía custodiaba la sala y separaba a los neonazis de los amigos y familiares de la víctima. En una de las sesiones, los antidisturbios entraron a la sala y lanzaron gases lacrimógenos ante el conato de enfrentamiento entre los dos grupos. Magda, la madre de Pablos, aguantó estoicamente los insultos, las amenazas y la arrogancia de los asesinos de su hijo, con los que se encaró varias veces. En una de las sesiones llegó a lanzarles una botella.
Magda se había convertido en un símbolo del antifascismo en todo el mundo. La madre que desafiaba a los neonazis, que defendía la memoria y la lucha de su hijo, y que había conseguido unir a una gran parte del país para acabar de una vez con esta banda de neonazis. Pablos era mi hijo, mi niño, nuestro niño. Era músico, amaba la música, amaba la vida. Quería vivir en libertad. Nunca nos contó que estaba amenazado. ¿Cómo vas a pensar que algo así te puede pasar a ti? No te lo esperas. ¿No te crees que tu país haya llegado a este punto en el que los nazis tomaron las calles y mataron a la gente a la vista de todos? Angelique y Thomas habían estrenado su documental sobre Amanecer Dorado en el año 2017, cuando el juicio ya estaba en marcha, pero todavía no había concluido. Cuando lo presentamos en Valencia, ambos me confesaron que estaban trabajando ya en otro documental sobre el juicio. Tenían mucho material sobre ellos y habían asistido ya a varias sesiones del juicio. Ahora, tras el primer documental, explicando quiénes eran y cómo habían llegado tan lejos, tocaba explicar cómo se les venció. Por eso decidieron documentar todo el juicio y embarcarse en su nuevo documental, Amanecer Dorado, un asunto público. Magda era una de las protagonistas del segundo documental de Angelique y Thomas. La acompañaron al juicio y a las manifestaciones en memoria de su hijo. Sabían que el juicio iba a ser largo, que iba a durar varios años, y eso podría significar que el interés sobre la causa se diluyera. Los neonazis no querían ni cámaras ni periodistas dentro de la sala. Cuanto más tiempo pasase y cuanto menos se hablara del proceso, mejor para ellos. Thomas y Angelique no fueron los únicos que quisieron poner el foco en el juicio y darlo a conocer al resto del mundo. Un grupo de activistas antifascistas puso en marcha un proyecto denominado Golden Dawn Watch, un seguimiento activo y diario del juicio para dar a conocer todos los detalles del caso. Asistieron a todas las sesiones y se dedicaron a explicar a tiempo real en su página web y en las redes sociales todo lo que iba sucediendo. No solo el desarrollo de la causa judicial, sino la atmósfera que allí se vivía. Este seguimiento del caso, exponiendo todos los detalles del juicio, era otra manera de combatir la mentira, la ley del silencio y la impunidad de los neonazis. A principios del año 2020 vi por casualidad en una red social la imagen de Thomas con la cara ensangrentada. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé por teléfono enseguida, pero no me respondió. Poco después logré contactar con él y me contó lo que había sucedido. Mientras grababa un acto de Amanecer Dorado para su siguiente documental, alguien lo reconoció y avisó a otros miembros del partido, que se abalanzaron contra él y empezaron a agredirle. Thomas logró escapar y otros periodistas que se encontraban en el lugar se enfrentaron a los neonazis cuando trataron de perseguirle de nuevo y justificar la agresión. Un vídeo grabado por otro periodista muestra a Thomas plantándoles cara, diciéndoles que no les tiene miedo, que no piensa de dejar de combatirlos con su única arma, el periodismo. Era la segunda vez que había sido agredido por los neonazis tras la publicación de su primer documental. Era evidente que no les había gustado cómo habían sido retratados. Y ahora, de nuevo, Thomas y Angelique iban a volver a hacerlo. Según los abogados de los 69 miembros de Amanecer Dorado, este juicio era una persecución política por sus ideas, algo que una democracia, según ellos, no se podía permitir. Sin embargo, lo que se trataba de demostrar era que el partido usaba la violencia para imponer sus ideas y que la cúpula daba las directrices y planificaba las acciones criminales. Además del asesinato de Pablos Fisas, se incorporaron a la causa otras denuncias. Una por el ataque violento contra varios sindicalistas y otra
por el intento de asesinato de unos pescadores egipcios. Entre las decenas de testimonios se encontraban también 5 exmiembros del partido. Relataron cómo Amanecer Dorado tenía una sección interna, un núcleo cerrado, que se entrenaba y actuaba como tropas de asalto, saliendo a menudo de cacería contra inmigrantes y contra izquierdistas. Confirmaban, además, que todo estaba absolutamente jerarquizado, que la cúpula daba las órdenes y estaba siempre al tanto de todo. Otro de los asuntos que se puso sobre la mesa durante el juicio fue el papel de la policía. Varias víctimas de agresiones relataron cómo la policía se encontraba en el lugar y no hizo nada para pararlos. Se aportó, además, la grabación de una conversación entre un mando policial y un miembro de Amanecer Dorado durante una manifestación de izquierdas. El agente informaba a los neonazis sobre la ubicación de los manifestantes, demostrando así la connivencia entre ambos. Y en el caso del asesinato de Pavlos Fyssas, se desveló que miembros de las fuerzas especiales de élite de la policía griega, conocida como DIAS, estaban presentes en el lugar, antes, durante y después del asesinato, y no intervinieron. Recibimos órdenes de mantener la distancia y de seguir dándoles una idea de lo que estaba pasando, aseguró en el juicio uno de los policías presentes. Todos los detalles que se iban conociendo y que ni el Estado ni los neonazis querían que se conocieran, pusieron en relieve un problema estructural, algo que anidaba en las estructuras de poder en Grecia. En una de las últimas sesiones del juicio, el fiscal pidió que se absolviera a los líderes de Amanecer Dorado, argumentando que no eran responsables de lo que hicieran sus militantes. Magda, la madre de Pavlos Fyssas, no pudo contener su rabia. Se levantó en medio de la sala y se dirigió a él, visiblemente indignada. Pavlos lleva muerto 75 meses. ¿Quieres apuñalarlo ahora de nuevo? El 7 de octubre de 2020, desde primera hora de la mañana, miles de personas iban llenando las calles que rodean el tribunal. Había un gran dispositivo policial en la zona y un buen puñado de cámaras de televisión y reporteros de varios países. Tras 5 años de juicio, muchas cosas habían cambiado en Grecia. Amanecer Dorado había perdido todos sus diputados en las elecciones del año anterior. Las agresiones racistas habían bajado considerablemente. Los desfiles neonazis, las apariciones en televisión de sus líderes como si fueran celebridades y la actividad habitual del partido había desaparecido. Faltaba saber si la justicia daba la estocada final a esta organización. Atención, por favor. La Corte de Apelación se ha pronunciado. Amanecer Dorado es una organización criminal. La calle estalló de alegría. Miles de personas gritaban, se abrazaban. Magda, la madre de Pavlos Fyssas, salió de la sala agitando los brazos. Gritaba visiblemente emocionada, mirando al cielo. ¡Pavlos! ¡Pavlos! ¡Lo has conseguido! Magda se dirigió a la salida de los juzgados. Se abrazó con sus acompañantes. Todos lloraban entre aplausos y gritos de júbilo. De repente, los gritos de alegría de la calle se mezclaron con fuertes estruendos. La policía había empezado a lanzar gases lacrimógenos y a cargar contra las miles de personas que celebraban la sentencia. Magda preguntó qué estaba pasando. Le dijeron que la policía había empezado a cargar contra los manifestantes que habían ido a apoyarla. «Son mis chicos», dijo emocionada, corriendo hacia la salida de los juzgados. La alegría por la sentencia se vio atravesada por la indignación ante esta actuación gratuita de la policía, que siguió disparando gas lacrimógeno y empezó a usar cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Al cabo de unos minutos, la calle estaba vacía, tomada por la policía. En el suelo quedaron esparcidos los restos de pancartas y carteles rotos y empapados de agua.
Los manifestantes habían sido dispersados a la fuerza sin motivo alguno. Las sirenas y los gritos de los manifestantes se oían de fondo, en las calles próximas a la Corte de Apelaciones. Fue la nota final que quiso dar la policía al proceso que había acabado con el partido neonazi. El 22 de octubre de 2020, 2 semanas después del veredicto que consideraba a Amanecer Dorado una organización criminal, la Corte de Apelaciones acogió por fin la lectura de la sentencia, con las penas correspondientes a cada uno de los imputados. Los principales líderes del partido, Nikos Michaloliakos, Ilias Kasidiaris, Yanis Lagos y otros 3 altos cargos, eran condenados a más de 13 años de prisión. 12 diputados más del partido a entre 5 y 7 años. Fueron, en total, 43 personas las condenadas por pertenecer a esta organización criminal disfrazada de partido político. El asesino de Pavlos Fyssas, Georgios Roupakias, fue condenado a cadena perpetua. Magda, la madre de Pavlos, que había estado durante 5 años asistiendo a todas las sesiones del juicio contra los nazis, salió de la sala entre abrazos y aplausos. El fin de Amanecer Dorado fue una buena noticia, una victoria del antifascismo en Grecia. Sin embargo, las ideas que abanderó este partido no han desaparecido. En 2023, otro partido neonazi llamado Espartanos, fundado en 2017, logró entrar en el Parlamento con más de un 4% de los votos. Ilias Kasidiaris, uno de los líderes de Amanecer Dorado en prisión, había pedido el voto para ellos unos días antes. Aunque Amanecer Dorado representaba la cara más agresiva y neonazi de las extremas derechas de aquellos años en Europa, hoy, otros partidos con el mismo ideario, con los mismos discursos nacionalistas contra inmigrantes, feministas o sindicalistas, no han dejado de crecer. Los partidos de extrema derecha gobiernan ya en varios países, o están a punto de hacerlo. De nuevo, la responsabilidad del resto de partidos, de los medios de comunicación y de una parte de la sociedad por haber allanado el terreno a estas ideas está de nuevo en el centro del debate. En enero de 2022, por fin recibí noticias de Thomas y Angelique. Habían terminado su segundo documental, Amanecer Dorado, un asunto público. Es una continuación del anterior, del que presentamos en España en 2017, y que retrata el proceso judicial contra el partido neonazi tras el asesinato de Pavlos Fyssas. Estaba de momento en griego y en inglés, así que le pregunté si tenía previsto subtitularlo a otros idiomas. Quedamos en que íbamos a gestionar la traducción al castellano, pero nunca más volvimos a hablar. Angelique estaba enferma. Tenía cáncer. Yo no lo sabía. Y tan solo un año después recibí la triste noticia. Angelique había muerto. El nuevo documental fue seleccionado para más de 20 festivales de cine. Recibió varios premios. Se presentó en varias ciudades, pero las circunstancias impidieron que tuviese un recorrido tan grande como el anterior. Volví a verlo para escribir este episodio del podcast sobre crímenes de odio. Y llamé por teléfono a Tomás, con quien hacía tiempo que no hablaba. Me alegró mucho oír su voz. Desde entonces hemos vuelto a hablar varias veces, y le expliqué que estaba trabajando en esta historia sobre Pavlos Fyssas, y que él y Angelique eran una parte importante de este episodio. Por eso le pedí que me mandara un audio sobre cómo veía la situación en la actualidad, 5 años después del juicio, y con todo lo que supuso la lucha contra los neonazis. Quería terminar esta historia recordando que hace ya unos años que nos encontramos, unidos por una preocupación compartida, el auge de la extrema derecha. Y que esta lucha sigue todavía hoy vigente, igual que nuestra amistad. Por el momento, Amanecer Dorado ya no representa un peligro en Grecia. Aunque el partido siga existiendo, está políticamente muerto. Por desgracia, esto no significa que debemos dejar de estar extremadamente vigilantes.
Actualmente hay 3 partidos de extrema derecha en el Parlamento griego y otros 2 están a la espera de entrar. Angelique Kourounis, Magda Fisa, la madre del rapero asesinado por los nazis, y muchos miembros de los movimientos antifascistas y de defensa de los derechos humanos han contribuido a sensibilizarnos sobre el peligro del avance de los neonazis en Grecia. Hoy ya no hay secciones nazi atacando a migrantes y activistas de izquierda en la calle. No hay por qué dormirse en los laureles, pero hay esperanza igualmente si vemos que de la complicidad de la policía y de la indiferencia de la opinión pública hemos llegado a un proceso que, es cierto, ha durado 5 años y medio, pero que ha demostrado que si tenemos un deber es impedir que los fascistas adquieran cualquier forma de legitimidad y, por el contrario, dar una señal unánime de que no hay ni habrá lugar para ellos en nuestra sociedad. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Dirección, Eugenio Viñas.